Hay momentos que merecen ser recordados por siempre. Historias que inspiran y motivan. Personalidades que llenan de orgullo nuestra tierra. Conozcamos al embajador de hoy. Artline. Escribe la vida. Así es, mis queridos amigos, damos inicio a una nueva edición de Embajadores Artline. Estamos muy contentos por dar inicio nuevamente a un episodio más a través de nuestros canales oficiales, nuestro canal en YouTube, nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Instagram y también a través de nuestro TikTok Live como Nación Artline. Quiero dar la bienvenida a un gran amigo, una persona a quien admiro mucho. Él está radicado en Barcelona, España. Ahora es piloto comercial de la aerolínea Volotea allá en Barcelona, pero además ha sido fotógrafo profesional de agencias de publicidad aquí en nuestro país. Pero bueno, ¿para qué contarles más si lo vamos a conocer de primera persona a Lucho Zúñiga? ¿Cómo estás, Lucho? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Y la verdad, contento siempre de estar en contacto con la tierra a través de cualquier medio y todo eso. Pues te agradezco realmente que me hayas invitado a que hablemos, a que conversemos de la vida. No, hombre, de verdad que la alegría es mía y es nuestra, pues conocer, saludar cada vez que saludamos a un hermano salvadoreño que esté en la diáspora. Como lo decía anteriormente, muchos, quizás la gran mayoría están en Estados Unidos, pero ahora ya hay una buena parte de salvadoreños en Europa, Barcelona, Madrid, Milán, Francia, bueno, Suiza. Hay una gran cantidad de salvadoreños por todos lados y tú no eres la excepción. Bueno, quiero saludar también a todos los amigos de Sashi Hata, hasta allá, hasta Nagoya, Japón, quienes están siempre atentos de este podcast. Único, Lucho, único podcast a nivel mundial de Artline, que es gracias a la producción original de Beto Internacional en El Salvador. Bueno, Lucho Zúñiga, mira, empecemos por aquí. ¿En qué parte del terruño salvadoreño dejó el ombligo Lucho Zúñiga? Mira, yo soy de allá del mero oriente, de Usulután. De Chulton, allá, sí. El mero Chulton, allá donde dice el diablo perdió la chancleta, más o menos. Ajá. Y bueno, nací allá en el 82, imagínate. Muy bien. Y ahí viví, ahí crecí, ahí estudié hasta los 17 que me fui a la UV a estudiar. ¿Qué universidad? En la Matías estuve estudiando comunicaciones. Ok. Y bueno, ahí estuve viviendo, estudié y trabajé hasta los 32. Los 32 que me vine a Barcelona. Perfecto. Bueno, ok, espérate, vamos a ir, es que va muy rápido, quiero que todos aquí te conozcamos. Bueno, entonces estudiaste comunicaciones en la Matías, pero yo quiero contarles que yo conocí a Lucho a través de una agencia de publicidad, bueno, una agencia que hacía videos, pero profesionales. Estamos hablando que trabajaban para marcas como Pizza Hut, etcétera, y así marcas que les pedían videos. Y Lucho era el director de fotografía. Contame cómo fue esto, o sea, cómo es que te metiste en el mundo de la fotografía, por qué decidiste por la fotografía dentro de una carrera tan amplia. Sí, correcto. Mira, cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, realmente eso, decir comunicaciones es un abanico bastante amplio de oportunidades, sí. Pero dentro de todo yo quería, digamos, ser publicista, decía yo, ¿no? Ok. Que igual es bastante amplio, ¿no? Pero como comencé a estudiar, pues realmente no tenía claro el campo laboral específico. Y te vas abriendo puertas. Comencé a trabajar en el Canal 10 como productor. Estuve ahí un año cuando estaba prácticamente el cuarto año de carrera de la universidad. Sí. Y la verdad que súper bien. De una escuela, el Canal 10, pues Televisión Nacional. Una escuela para uno que estudiaba comunicaciones, ahí hacíamos de todo. Sí. Producíamos, éramos conductores, editábamos en cinta, pues, ¿verdad? En medio estamos hablando del año 2003, 2004. Claro. Donde la tecnología que está hoy ni de cerca. Y entonces ahí comencé ya como a saber lo que era trabajar en algo que ya me llamaba la atención, que era producir, ¿no? Sí.
en este caso televisión. Y entonces luego comencé a hacer cosas por mi cuenta, tenía una cámara, hacía videos videos así para empresas, videos pequeños, vamos a decir, videos corporativos, que no eran comerciales ni mucho menos, pero que eran empresariales. Ujú. Y entonces hice un proyecto con un amigo que era para el gobierno, y entonces a partir de ahí fue como que él fue el que me ayudó, me dio el empuje, luego a entrar a trabajar en la casa productora que fue en la que trabajé. Primero entré como productor de comerciales, ¿verdad? Ujú. Y entonces ya eran proyectos realmente más en serio, más profesionales. Y ya la rueda, como dicen, comienza a girar y empiezas a hacer cosas, ya empiezas a conocer gente, empiezas a crear una red, ya empiezas a conocer productores, directores, gerentes de mercadeo, gente de agencias de publicidad y otras casas productoras. Y es así como realmente ya entro más de lleno al mundo profesional de la publicidad. Claro, hoy en día, perdón Lucho, hoy en día esto se le llama, empezaste a hacer tu lobby y empezaste a conocer personas, ¿verdad? Y cuando decías lo del Canal 10, o sea que en aquel entonces producían haciendo de tripas corazón, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Totalmente distinto a como hoy en día. Imagínate cómo la tecnología nos puede llevar a conectarnos. Tú estás en Barcelona, casi 5 de la tarde en Barcelona. Nosotros estamos desde acá, desde El Salvador, 8:30, 8:40 de la mañana, y estamos produciendo un podcast que antes era impensable. Sí, te estoy hablando de Umatic. Eran unas cintas así grandes y la teníamos que meter e ir cortando el trozo que queríamos y bueno, era un rollo ahí. Pero interesante para mí, interesante. Uno, porque estaba comenzando, dos, estaba joven como estudiante, ¿no? Con esas ansias de hacer cosas. Y sobre todo y en el mundo que yo quería, ¿no? Que era el mundo audiovisual. Y entonces, así fue. Entonces, estuve en la casa productora como productor, haciendo cosas en Guatemala y El Salvador. Y realmente fue la gente que a mí también me impulsó, porque para mí siempre he dicho que he tenido la suerte de llegar a lugares donde hay gente que me ha apoyado muchísimo, gente que me ha respaldado, gente que, o sea, no te puedo explicar cómo a mí me ayudaron, ¿no? A impulsarme ya luego como fotógrafo. Sí. Ya la carrera la había acabado. De hecho, cuando me gradué, me fui del país un mes. ¿Para dónde? Y me fui a Los Ángeles. Y justo cuando regresé a los días es que me habló este amigo que te digo que me contactó con la casa productora. Me dijo, mira, te he recomendado en tal sitio, no sé qué. O sea, no tenía ni 2 meses de haberme graduado cuando ya tenía trabajo, pues. Qué chévere. O sea, trabajo formal, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Y ahí estuve prácticamente 1 año y medio. Con ellos mismos comencé ya como fotógrafo freelance. Y ya te estoy hablando que la gente pues ya tenía esta red de contactos, ¿no? Ya era Lucho, pero al principio era Lucho el productor, porque Lucho viene de esta época, te estoy hablando 2007, 2006, 2007. Era porque trabajamos con un director chileno, y porque en El Salvador a los Luis no les decimos Lucho, ¿no? No. Y entonces era Lucho el productor. Ya ves que en una producción el productor es la persona más necesitada por todos. Y entonces él me empezó a decir Lucho, y pues mira, la gente me comenzó a conocer por Lucho el productor. Lucho. Okay. Bueno, y ya lo usé yo como un... Bueno, mira, Luis, pues no es que sea un nombre feo, pero es común. Lucho pues ya marca un poco, ¿no? La diferencia, para ya luego yo usarlo también como marca, como fotógrafo. Ya era Lucho Zúñiga el fotógrafo, ¿no? Claro, y fíjate que mira, de hecho te sentó bien, porque incluso en aquellos años no se ocupaba aquel término de marca personal, como lo usamos hoy en día, ¿verdad? Y hablar mucho de la marca personal. Pero justamente muchos te conocían. Mira, obviamente hacíamos ahí la conexión de que era Lucho, porque seguramente te llamabas Luis, pues no te ibas a llamar Juan, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría te conocíamos como Lucho y te seguimos conociendo como Lucho. Ahora, mira, Lucho, y esta parte de la fotografía es, además de que es apasionante, pues es Espérame, que está mi hija aquí.
Ah, esta es tu hija, mira. Uno va con la vida familiar y todo Claro. en paralelo. No, definitivamente, pero qué bueno que me alegra y por ahí sí he visto por ahí unas fotos en tu perfil privado de Facebook y tenés tus nenas ahí muy, muy lindas. Bueno, mira, entonces hablábamos de que, Lucho, esta pasión por la fotografía, además es algo a lo que le tenés que invertir mucho dinero. O sea, si querés Sí, ser sí, una sí, persona profesional, tenés exacto. que invertirle. Sí, comencé a comprar, bueno, compré una cámara profesional, comencé a comprar lentes, luces flash y todo esto, Ujú. porque sí es verdad que en el caso de las producciones publicitarias teníamos equipos de iluminación profesional, Sí. no era lo mismo que para foto, a veces eran útiles, pero a veces no, son los equipos de video eran más pesados, eran más grandes, Ok. que, que, que según el momento pues sí me podían ser útiles, pero según que pues tenían a veces que desarmar el tinglado, como dicen, Ujú. y pues yo tenía que armar mi fotografía. Y sí, ya luego también había sesiones de fotos nada más, o sea, no había ninguna sesión de video por el medio. Ujú. Entonces, y entonces me compré mi equipo de flashes y así es como pude tener mi equipo profesional. Perfecto. Y así me fui haciendo ya de mis cositas, ¿no? Ya te vas haciendo un nombre, tu portafolio comienza a crecer, tu portafolio comienza a tener un poco de peso, ¿no? Por aquí, de hecho lo estaba buscando hace un ratito. Ujú. Mi portafolio que todavía lo tengo y lo veo como un recuerdo de mi época de fotografía, que es una época que para mí mm, creo que fue la mejor profesionalmente en ese aspecto. Más que productor, primero, o sea, la etapa de producción me ayudó, Sí. luego cuando ya era fotógrafo, porque tenés idea de la logística y de la organización de una producción, ¿no? Como Ujú. productor estás en el medio de todo lo que está pasando en una producción. Y entonces ya luego como fotógrafo, a veces, según qué proyecto, pues tenía un productor o una productora que me ayudara y según qué proyecto, pues no había presupuesto, entonces tenía que ser fotógrafo y productor a la vez. Sí. Pero con esa experiencia, pues había un mejor manejo, pues, de la logística de montar una producción publicitaria. Ujú. Y así fue como estuve en fotografía prácticamente desde el 2008 hasta que me vine en el 2015 Para a Barcelona. ya totalmente a residir a Barcelona y dejaste la fotografía por irte, bueno, con tu Exacto. esposa, que es española, Sí, y correcto. te vas para España. Mira, obviamente esta transición no es fácil para nadie, incluso para personas que pueden estar viviendo en México o en Estados Unidos, que como yo a veces lo digo, bueno, cualquiera que vive en México o en Estados Unidos agarra un bus y llega nuevamente a El Salvador, pues a puro ray te puedes ir, Sí, vea, y regresar a El Salvador. así Pero rápido. sí, pero estando en España, ¿cómo haces? O sea, o me Sí, fui y ya no es que voy a regresar mañana, o sea, es que le voy a hacer frente correcto. y a echarle ganas. ¿Cómo fue esa transición? Mira, yo quizás cuando era estudiante, quizás tuve mi época de que me quise ir del país. Ujú. Te estoy hablando cuando estaba en la universidad, Sí, ¿no? De tu amigo se comienza a ir, tu amiga se comienza a ir y decís, te entra aquello, ¿no? De quizás me debería ir, pero sí. finalmente no me fui y continué estudiando y creo que hoy en perspectiva creo que fue una buena decisión, ¿no? Ujú. Haber terminado mi carrera, haber hecho profesionalmente todo lo que hice, porque como te digo, es una época que me trae buenos recuerdos y satisfacción de lo que fue. No sé dónde estuviera, si allá por el 2002 me hubiera ido, no sé si estuviera mejor o peor, eso no lo sé, pero me quedé y estuve bien. Sí. Entonces, luego comencé a trabajar, comencé a esto, comencé a tener la relación con la que es mi esposa ahora. Sí. Y por cosas de la vida, El Salvador, pues, un momento, estoy hablando 2014, 2015, pues estamos viviendo una época dura, ¿no? Una Muy época difícil, social dura. claro. Entonces, ya el migrar se convirtió en una idea nuevamente, una idea que había
prácticamente dejado o parqueado, una idea que vuelve. Y como pareja, ¿no? Como relación, pues la platicamos y todo esto, y pues sí, decidimos irnos. Sí. Estoy hablando 2015, entonces nos venimos justo ayer, 13 de julio, fue el día en el que llegamos a Barcelona. Y del 2015, estamos en 2025, son 10 años. Fíjate que, perdón, discúlpame que te interrumpa, mira qué bonito este podcast en el que podés hacer un antes y un después, un podcast en el que después de cumplir 10 años, ahora sin duda alguna pues lo vas a compartir y se te está haciendo un podcast en el que estamos hablando de toda tu historia. De verdad me siento honrado por eso y agradecido también por todo lo que tú has hecho. Bueno, pero mira, quiero decir algo ya antes de que nos pasemos a la etapa de Barcelona y de España de lleno. Ahorita me hablaste de la transición. Y es que yo quiero contarles que yo también conocí a Lucho en una etapa que fue la que te lo voy a decir, yo creo que ya te lo he dicho. Lucho personalmente fue la persona que a mí particularmente me inspiró por conocer más allá de nuestras fronteras. Y se le he dicho, me acuerdo que hablábamos de los viajes. Y se lo he dicho en un par de ocasiones a Lucho. Obviamente Lucho me lleva muchos pasos adelante, pero ahí voy más o menos, ahí voy siguiéndolo. Pero ya Lucho estamos hablando que... estamos haciendo millas, pero estamos hablando que Lucho ha llegado casi al medio centenar de países conocidos. Mencioname al azar uno, nada más para ponernos en contexto. Camboya. Híjole, ajá. Tailandia, que bueno, Tailandia es como un clásico de Asia. Sí. Y fíjate que en cuanto a eso, yo que soy de Usulután, yo siempre digo que cuando yo era niño, yo tenía cierto miedo de alejarme de mi casa, ¿no? Usulután, bueno, sí es una ciudad, no deja de ser una ciudad, pero es un pueblo, es de El Salvador, y para mí como alejarme de mi casa o de mi familia, o pensar que iba a dormir fuera sin mi familia, era una idea, aunque no la podía considerar en mi mente. Sí. Pero en el año 98, por primera vez salí sin mi familia. Ya había viajado a Estados Unidos con mi mamá y mi hermano, pero en el 98 hubo un viaje a Chile, que era un viaje con un encuentro de jóvenes. Y entonces, para mí ese viaje me marcó el romper esa barrera. ¿Fue tu primer país? Lejos de la frontera salvadoreña, ¿fue tu primer país? No, ya había ido a Los Ángeles y bueno, en Guatemala, que para los salvadoreños, pues ir a Guatemala, que es tan bonito que tengo una ganas de volver a Guatemala con mi familia. Pero fue el primer país, bueno, Chile, un país que no era común ir, vamos a decirlo, solo. Íbamos con un grupo de jóvenes y unos monitores, pero solo en el sentido de sin ninguna familia. Sí. Era un lugar al que iba. ¿Qué pasó? Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo a través de Embajadores Artline, voy a aprovechar Lucho, hablando con Lucho Zúñiga a través de nuestros canales oficiales de Nación Artline. Esos son el canal de YouTube, la cuenta de Facebook y también nuestro TikTok Live. Así que si usted está ahí en este momento, nos ayuda, claro que sí. ¿Cómo nos ayuda? Además de ver el podcast completo, compartiéndolo, reaccionando o dejando su opinión a través de un comentario que yo le puedo asegurar que Lucho los va a leer todos cuando ustedes empiecen a escribir. Eso ni lo duden. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Beto Internacional, que son los representantes de Artline en El Salvador. Y hoy hablamos con un embajador radicado en Barcelona junto a su familia. Él es Lucho Zúñiga, quien es fotógrafo profesional, además de viajero por el mundo, y ahora es piloto comercial de la aerolínea Volotea, ¿verdad? Así que, bueno, entonces estábamos hablando de los viajes. ¿Chile te marcó? ¿Fue tu primer viaje, dijéramos, y entonces, largo? Tenía 15 años. Y íbamos a un lugar donde había familia que nos acogía, o sea, a los que íbamos, cada uno nos acogía una familia. Ah, qué chido. Y para mí fue como esa experiencia que botó ese muro mental de decir, no puedo estar fuera de mi casa sin mi familia o sin mis allegados.
y fue una de las experiencias más bonitas como adolescente, conocer gente nueva, conocer una familia que aún tengo contacto. Sí. O sea, yo siempre digo que tengo mi familia biológica, obviamente, pero tengo a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos chilenos, Ujú. porque me trataron, vamos, como un hijo más de la casa y los he ido a visitar posteriormente un par de veces más en el tiempo. Entonces, a partir de ahí, como dicen, vamos, se rompió la veda. Claro. Y ya esa hambre, ¿no? De conocer el mundo, de pensar de que hay más allá, ¿no? Siempre me gustaron los programas de viajes, los documentales de viajes. Veía lugares y te decía Camboya porque en Camboya hay un sitio que se llama Angkor Wat, que yo lo vi en un documental cuando tenía menos de 20 años y me Ujú. quedó en la mente y dije, algún día quiero ir. Sí. Y el día que fui, que habrá sido 20 años después de que vi ese documental, para mí fue como maravilloso, pues, de decir, puchicas, estoy en un lugar que hace años me tiene encantado y que tengo la oportunidad de ver y conocer. Excelente. Mira, Y entonces, entonces, perdón, entonces dijéramos que sí, Chile fue como el primero, ¿vale? Porque igual podemos decir sí, Guatemala, claro, aunque hay muchos salvadoreños, puedo asegurar que hay muchos que no conocen Guatemala, o sea, que no han ido a Guatemala. sí, Y solo el hecho de, sí, de esto es cruzar, verdad, esto es solo el hecho verdad. de cruzar la frontera, tener que pagar con quetzales, ya no decirle tienda a Mm. las tiendas, sino que caseta, etcétera, y muchas cosas, escuchar el hablado de los chapines. Así que de acá les Sí, mandamos un sí. fuerte abrazo, pero te cambia Un mucho la país tan mentalidad. bonito, a mí que Guatemala me encanta, sí, No, sí. es lindísimo. Y Bueno, entonces Chile, ¿y cuál fue el último? Solo Chile, quiero ver cuál fue el primero y cuál ha sido el último. el último que fui fue el verano pasado, estuve en Marruecos y Bosnia. Sí, Bosnia. Bosnia creo. Ok. Bosnia y Herzegovina, sí, sí, otro país también de que yo recuerdo cuando era niño, ¿no? La guerra de Bosnia. Sí, 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 es cierto, nos contaban eso. Sarajevo, los snipers en Sarajevo y todo esto, estas cosas que uno te veía en las noticias, Ujú, de aquellos países que pasaban a que uno pensaba que era como la luna, ¿no? ujú. Un lugar súper lejano, pero que a mí personalmente me llama la atención. Luego tener lugares clásicos, ¿no? Que siempre quieren ver o que salen en todas las revistas de viajes, París, Roma y estas cosas. Ujú. Pero también me llaman estos lugares que tal vez no han sido conocidos por algo positivo en la vida, ¿no? Sí, La guerra de Bosnia, hay unos museos súper interesantes sobre la guerra, sobre el genocidio de Srebrenica, que fue una cosa, o sea, espantosa, ¿no? Y que también es interesante porque hacer turismo, ¿no? Ser un viajero no es solo ir a tomarse la foto a la Torre Eiffel y qué bonito y la terraza y esto y la comida rica y esto, ¿no? También es conocer las otras caras de los países, ¿no? sí, claro. Y a mí eso es lo que me llama la atención de los países. En Camboya también hay un sitio de la época del genocidio de Pol Pot y todo esto donde uno no sale sonriendo, por así decirlo, ¿no? Claro. De historias realmente súper feas que han vivido ciertos países. Y luego, pues sí hay lugares bonitos también, ¿no? No es que yo esté buscando Claro, mira, lugares dark. cuál ha sido bueno, en Sudamérica, Lucho, ¿conoces toda Sudamérica? ¿O hay algún país que no lograste Eh, visitar? no he ido a Brasil, Paraguay y Uruguay. No has El ido a Brasil, Paraguay, resto, Uruguay, ok. mm. Pero el que más me ha gustado, creo que ya lo sabes, Sí, Bolivia, Bolivia. sin duda. Bueno, quiero contarles que Lucho lo vi. Hay un festival que se realiza en Oruro, festival muy lindo, Correcto. muy colorido. Por cierto, me gustaría ir o conocer, porque no he ido a Bolivia, conocer el Salar de Uyuni, Mm. también lindísimo, Chulísimo, chulísimo. a donde se hacen fraternidades. Y Lucho, siendo Sí, es el salvadoreño, carnaval de Oruro. el carnaval de Oruro. Y Lucho, siendo salvadoreño, Mm. pues por su manera, su forma, conocer a sus amigos y todo, logró ser parte de una fraternidad y ser parte del carnaval. Sí. Sí, fíjate que el carnaval de Oruro, yo la primera vez que fui a Bolivia fui de curioso, por así Sí. decirlo.
estuve haciendo un viaje por Bolivia, Argentina y Chile. Y en Bolivia estuve 5 semanas, en Bolivia estuve 3. Y había lo mismo, ¿no? De esas cosas que oí por ahí en algún documental Sí. y que te gustaría conocer. Y alguna vez había oído yo del Carnaval de Oruro y lo hice coincidir con ese viaje, que el carnaval es febrero, marzo, depende, ¿no? Sí. Esto va en función de la Semana Santa, bueno, de la Cuaresma. Y esa vez fue principios de marzo. Como a veces cae bien tarde la Cuaresma y la Semana Santa, ese año fue de los que salió, de los que quedó más tarde. Entonces el carnaval fue en marzo y fui de turista, de curioso. Mira, me gustó tanto la experiencia que al siguiente año ya volví a ir al carnaval expresamente. Fue un viaje al carnaval. O sea, la primera vez fue en 2011, la segunda vez fue en 2012. En el 2012 yo dije, yo quiero participar en el carnaval. Sí. Y entonces comienzo a buscar, comienzo a investigar. Aquí hay, sí se llama fraternidades, que son grupos como de comparsas, que son bailarines o danzantes de diferentes tipos de danza boliviana. Y entonces, al azar, en el Facebook contacté a alguien y le digo, mira, yo estoy interesado en participar en esto, ¿cómo puedo hacer? Tarara. Y la verdad que el chavo, que se llama Gustavo, un amigo de Cochabamba, me dijo, mira, habla con estas personas que son de la directiva, porque son organizaciones grandes, valga la redundancia, bien organizadas, ¿no? Entonces, tienen una directiva, tienen estatutos, tienen reglamentos y todo. Claro. Entonces, a partir de ahí, contacto a la persona, me dice cómo puedo participar, no sé qué. Y el 2012, ese mismo año, me voy en diciembre, me alquilo un apartamento en Cochabamba, que nunca había ido a Cochabamba. Me alquilo un apartamento por 3 meses y me fui a vivir la vida a Bolivia, o sea, a vivir la experiencia, ¿no? De conocer gente. Llegué, no conocía absolutamente a nadie, solo a este chavo por internet. Sí. Pero a partir de ahí, son grupos en Cochabamba, no sé cuántos habrán, 500, 600 mil, no lo sé. Y en diferentes ciudades, esta fraternidad en la que yo participaba, tiene también agrupaciones, o sea, se llama Caporales San Simón, o sea, Caporales San Simón, no sé, tendrá 3.000 danzantes para carnaval. O sea, son unas festividades súper grandes, súper coloridas, súper alegres, súper bonitas, tradicionales, folclóricas. Y entonces comienzo a ir a ensayos y todo esto, comienzo a conocer gente y para mí fue de los lugares en los que he podido vivir más, también por el tiempo en el que estuve. El tiempo, ¿no? Claro. 3 meses. Exacto, vivir la experiencia de básicamente como ser un local, ¿no? Y Bolivia, bueno, ahora no sé cómo estará, pero era muy barato, o sea, alquilar un apartamento, el comer y todo eso. Como yo en esa época ya estaba de freelance, que podía como tomar esas licencias temporales de ausentarme, vamos a decirlo, del trabajo. Sí. Entonces, del 2012 para participar del carnaval, 2013, el 2014 vuelvo a participar y el 2015 vuelvo a participar, porque esto es como una promesa que se hace. Claro. Nadie te dice nada si no la cumplís, pero que tenés que bailar por 3 años. Consecutivos. Entonces participé, exacto, bueno, sí. Y no es que te van a ir a buscar si el tercer año no has asistido, pues. Exacto. Pero bueno, lo hiciste. Bueno, estamos en vivo. Fue el último año en que fui a participar también. Ok, bueno, comentarle a todos nuestros oyentes que estamos en vivo y ahí hubo un pequeño frisado de la imagen de Lucho, pero estamos en vivo a través de la señal de Nación Artline en nuestro canal de YouTube y cuenta de Facebook. Pero bueno, mira, Lucho, lo más interesante, todo esto obviamente interesante, definitivamente este podcast es para hablar con salvadoreños que han dejado huella en su país, y Lucho lo ha hecho, y salvadoreños que están dejando huella en el extranjero, y Lucho lo ha hecho en casi un medio centenar de países alrededor del mundo. Estamos hablando de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa Occidental, Europa Central, Asia, etcétera, islas del Caribe también, por supuesto, sin duda alguna. Pero yo
o sea, vemos tu vida y nos damos cuenta de aquel deseo por conocer, por viajar, Sí. aquel amor por los aeropuertos, por los aviones. Mucha gente los detesta, muchos los amamos y nos gusta ese trajín, saber que vamos a correr de una terminal a otra, que solo tenemos 45 minutos. No me quiero ni imaginar la cantidad de vuelos que te dejaron. No me quiero ni imaginar la cantidad de veces que tus maletas no llegaron, probablemente, la cantidad de veces que pudiste haber pasado por migración de un país X, Sí, sí. etcétera. ¿Creería que jamás se te perdió el pasaporte? Pues sí, fíjate que sí. No, Se me perdió ese, mira, ese es el mayor miedo de todo viajero, que se te pierda el El pasaporte. pasaporte con la visa gringa. Se me perdió No te todo en puedo República creer. Dominicana. No te Sí, puedo el día creer. que llegué, llegaba a visitar a una amiga, iba a un curso, de hecho, de producción audiovisual. Sí. Llego, el día que llego me dice, me recoge, tarara, tarara, y en la tarde me dice, me acaban de llamar que el curso se ha cancelado por no sé qué, no sé cuánto. Y me están pidiendo tu información de pasaporte y esto para hacer la devolución, vea. Híjole. Y le digo, mira, debe estar ahí en la mochila. Y no está el pasaporte. Y comienza ya que y no está ahí el pasaporte y el pasaporte. Dios santo. Y entonces, Mira, se me hizo, ay, no sé, me hizo un relajo porque esto fue el 2003. Todavía se podía pasar por Estados Unidos sin visa en tránsito. ok. Pero justo yo regresaba en agosto, ese mes, y justo el día antes que regresaba, Sí. era el último día para hacer eso. Entonces, pero claro, tuve que ir a la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, tuve que ir bueno, hacer a la policía, ¿no? Hacer la denuncia. Sí. Y el consulado de El Salvador en República Dominicana me hizo un documento para regresar, que decía algo así como, era como una carta que le pedía a las autoridades de Estados Unidos que me dejaran pasar por allí, que ellos no tenían ningún inconveniente que yo entrara a El Salvador como ciudadano salvadoreño sin el pasaporte, ¿no? Sí. Y entré, pero por los pelos, porque se acababa eso, y en agosto del 2003 fue que cambió esto de que aún con tránsito se necesitaba la visa. Híjole. Pero sí fue un gran rollo, porque perder papeles y documentos. No, hombre, con que perder el DUI te genera problemas, ya no me imagino el pasaporte, y sobre todo, pues, si tú, El pasaporte y en el tú medio viajas del viaje, tanto. ¿verdad? Sí, no, increíble. Pero bueno, entonces has pasado todo esto y en algún momento te vas para Barcelona, y lo que a mí, y te digo genuinamente, me impresionó y me llena de orgullo, y es ver cómo entonces tu sueño, tu ahínco, tus ganas de hacerlo viene, y cómo es que decidís empezar a estudiar aviación. Y ahora sos ¿Cómo se piloto le da la comercial. vuelta al asunto? Fíjate que llegué a Barcelona con mucha ilusión, profesionalmente hablando, digamos, Sí. con mi portafolio, como dicen, bajo el brazo, así, yo contento, feliz, yo con mis marcas, con mis super fotos, con tantas producciones Sí. que habíamos hecho. Yo dije, vamos, voy a hacer allá el más, ¿verdad? Y entonces vengo aquí, comienzo a hacer contactos, comienzo a tocar puertas, sí, las reuniones, muy bien, muchas gracias, mucha educación. Pero lo que hablábamos, ¿no? El lobby, el network, las relaciones son una cosa que se construye con el tiempo. Claro. Y por muy buena persona que pueda ser, o buen profesional, lo que te dé la gana, el llegar y tocar una puerta así por así, no quiere decir que vas a tener la oportunidad inmediata. Entonces hice algún par de cosas, hice una portada de una revista aquí de Navidad, hice un catálogo de ropa deportiva de una marca italiana y así cositas chiquititas, pero como que no cuajaba, pues, ¿no? Sí. Como no arrancaba de verdad, o sea, para lo que estaba acostumbrado En El Salvador. en El Salvador, ¿no? Bueno, venís trabajando, no es que el trabajo pues, sobrara, pero había trabajo. O sea, tenía trabajo en El Salvador y era un trabajo que me gustaba, y de repente se quiebra. Si es verdad que yo a mi país yo lo amo, El Salvador, para mí, yo donde quiera que voy, vamos, yo digo, hola, soy Lucho del Salvador, pero vivo en Barcelona. Pero nunca ha sido, a partir de esto que te comento, ¿no? De conocer el mundo, este apego de
si me tengo que ir, me voy. Y lo mismo digo ahora, si por X razón, porque ya no soy solo yo, nos tenemos que mover de Barcelona a la Conchinchina, pues nos movemos, ¿no? Porque la circunstancia de X momento, si te lo permite y es para algo mejor, pues adelante, ¿no? Entonces, porque ese fue un corte, ¿no? Estaba allá tarará y de repente, pues me vengo. Claro. Con esa ilusión que te comento, pero que al mismo tiempo no pudo tener un arranque tan rápido como yo quería. Entonces, comienzan a pasar los meses, comienzan a pasar un año y sentís que no se arranca esa parte laboral que tanto querés. Entonces, comencé a hacer Uber Eats porque tenía una moto para comenzar a generar ingresos. Ingresos para tu familia. Pues, exacto. O sea, mi mujer es verdad que trabajaba y todavía no teníamos hijos, pero bueno, no. La idea no era de estar aquí haciendo nada. Claro. Y tampoco ya no estaba acostumbrado a no estar trabajando. Y desde siempre, ¿no? Desde la universidad, como te comentaba, había estado haciendo cosas. Entonces, como que te entra un poco la desesperación. Sí. Y estuve también a través de un amigo, estuve haciendo como demoliciones de obras. Híjole. De apartamentos y todo eso, porque había la necesidad tanto de ingresos como de tener actividad, ya sea, ya no era solo una parte de ingresos, ya también una parte emocional, mental, ¿no? De quererte sentir útil y productivo. Claro, o sea, pasaste de ser el Lucho, de estar en el top de la fotografía en las agencias de publicidad de El Salvador, a Lucho que en Barcelona tenía que hacer Uber Eats con su moto. Saliendo madre. Y tenía que, bueno, no lo quería decir yo, ¿verdad? Pero y luego haciendo trabajos de albañilería, como le llamaríamos acá en El Salvador. Sí, la verdad que sí, pero mira, pero esa parte, como salvadoreños creo que la tenemos. Sí. O sea, riata, ¿no? Como sea, las condiciones, de una cosa que me dé vergüenza ni mucho menos, no era el top profesional tampoco, pero pues mira, era mejor eso que nada, ¿no? Tampoco era nada ilegal ni oscuro. Claro. Entonces, luego viene esta LinkedIn Jobs y buscando cosas, veo que se necesitaba personal en el aeropuerto. ¿No? Y volviendo a esa parte que comentaba, lo que nos gusta los aeropuertos, lo que nos gusta estar, el viajar, los aviones, y dije, quizás puede ser interesante, ¿no? Trabajar en el aeropuerto. Y buscaban agentes de pasaje, agentes de check-in. Sí. Entonces, vengo y aplico para una compañía española. Entonces, en el proceso me dicen, se necesitan coordinadores también. Y yo, ¿qué es eso? Pues no sé, están en la pista con los... Yo no sabía ni qué era el coordinador de vuelo. Y le digo, a mí me gusta el contacto con la gente, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto, me dijeron. Y justo corto la llamada y empiezo a googlear qué hace un coordinador de vuelo, no sé qué, es el que despacha los vuelos, el que está en constante... En pista, que está con aisladores de sonido y está con bandería. Supervisando toda la operativa de un avión. Y entonces me pareció interesante y justo a la media hora le llamo y le digo, mira, pues quizás sí voy a aplicar para coordinador de vuelos. No sé. Okay. Vale, y me dijeron que sí. Comienzo el proceso, por X razón el proceso se me retrasó. Pero bueno, estoy hablando ya del 2017, que ya tenía 2 años de estar aquí. En agosto del 17, bueno, hago un curso, se tiene que hacer. En agosto del 2017 comienzo a trabajar oficialmente en el aeropuerto. Y a partir de ahí, ya es como, o sea, Lucho el fotógrafo, ¿no? Se da la vuelta el asunto. Sí. Y ya la cámara la comienzo a encender menos y comienzo más a estar rodeado de aviones profesionalmente hablando. Sí. Dado el paso 2017, 2018 y entonces en el 2019 yo ya tenía compañeros que estudiaban para pilotos. Entonces ya es una cosa que porque conversás, ya
el tema lo ves más de cerca, ya no es esas cuando como viajero, esas personas, siempre digo, esas personas que vemos detrás del cristal trabajando, allá en la pista, por algún momento pensamos que son personas, o bueno, yo pensaba que eran como personas que trabajan allí como que son, no sé, como que yo no puedo, como que, Sí. no sé, por ejemplo. Ujú. Las personas que trabajan en aeropuertos son como, pensaba yo que eran como, no sé, nunca se me había ocurrido. Ujú. Y entonces, estando ahí ya como en el medio del barullo, como dice, Sí. y me empieza a picar la idea que pude haber tenido de joven, bueno, de estudiante, ¿no? Ujú. Después de salir del colegio, pero que no realmente en mi casa no me iban a poder pagar una carrera de piloto cuando yo tenía 17 años. Claro. Es una cosa que ni siquiera la pensé, pero nunca la expresé y que Ujú. igual, Y bueno, nunca la empezaba pues, a olvidaste. Y por lo soñar. visto nunca la olvidaste tampoco. Exacto, y entonces comienzo un poco a hacer investigación y hablar con mis compañeros y esto, y le escribo a mi mujer un WhatsApp, a mi esposa, a un WhatsApp y le digo, mira, no te vayas a asustar, pero quiero estudiar para piloto. Ok. Y entonces estaba de hecho yo en el carro, en el aeropuerto, porque o sea, en el carro tenemos carros adentro, ¿no? Sí, Con sí, los que sí. nos movemos en el aeropuerto. Estaba en el carro esperando la llegada de un avión y le digo eso y me dice, lo que estudia, me dijo un compañero tuyo que yo Ujú. ya le había hablado. Sí. Exacto, me dice, exacto, le digo, bueno, conversemos, ¿no? Vale, y así quedó. Bueno. Entonces, cuando llegué a casa, pues lo conversamos. Mi esposa es una mujer que me apoyó, vamos, desde el segundo cero, su apoyo, o sea, ha sido incondicional y al 100%, ¿no? Y entonces comencé a ir a las escuelas, comencé a investigar más cómo se estudia para piloto, ¿no? Que conlleva el tiempo. Yo te estoy hablando que yo tenía ya 36 años, tampoco estaba tan jovencito Claro, o sea, no era la como comparación para... de un joven de 22, 23, pues, pero tampoco es que eras Correcto. un adulto mayor, ¿verdad? O sea, Sí, 36 años pero estabas en el momento máximo de laboralmente no. creación. Exacto, laboralmente siempre es como que a los 35, 40 ya tenés que estar instalado en tu vida. Sí, claro. Entonces, yendo a las escuelas, el factor, bueno, que yo preguntaba era eso, ¿no? Mira, tengo 36, ¿cómo está el mercado? No sé qué. No sé las escuelas por vender o lo que sea, pero no, eso no es problema. ¿Verdad? Ujú. Entonces, te estoy hablando del 2019. Sí, 2019 ya es un año que a final de año, inicios del 20, la historia del mundo cambió. fue lo que fue, ¿no? Claro. Entonces yo en mayo del 2019 comienzo clases. Aquí se estudia de dos maneras, lo puedes hacer modular o integrado. Modular es eso, vas por módulos. Ujú. Módulo 1, 2, 3, cuando acabas el 1, que es el prerequisito del 2, pasas al 2. Acabas el 2, el prerequisito del 3, pasas al 3. Y en cambio el integrado es como que si fuera una carrera universitaria, que ibas las cosas paralelas, que en tiempo es más comprimido, Ujú. pero eso necesitas el tiempo porque haces las cosas todas juntas. Sí. Pero claro, yo ya estaba trabajando, mi hija ya había nacido, mi hija nació en octubre del 18. Cuando comencé a estudiar tenía ella 8 meses, ahora ya tiene 6 años. Y las condiciones alrededor no eran tan fáciles como para poder decirme así lo hago integrado, dice que acabaría más rápido, pero realmente también el tiempo que tenía era el que era. Ujú. Entonces decidimos hacerlo modular para que así pues baja tu ritmo. El módulo vos lo extendés según tu disponibilidad de tiempo. Sí. Entonces, pero bueno, luego llega el COVID, se para la vida, se pausa mi primer módulo y llega esta parte de ¿será que continúo o no continúo? Ujú. Pero bueno, nada, continúo. En el 2020 acabo el primer módulo, cuando ya todo se reabre tipo junio del 2020 y todo esto. Y voy continuando, voy continuando, voy continuando.
trabajando, estudiando, la familia, épocas, siempre lo digo, épocas muy difíciles, llenas de estrés. Totalmente, el Siempre, encierro y todo eso. siempre tenía así el encierro, pero el trabajar y estudiar y tener familia, no soy ni el primero ni el último, no es nada fácil, ¿no? La conciliación de estas partes Ujú. sin descuidar o intentar que no se descuide ninguna de ellas, ¿no? Porque tenés que ser un padre de familia, tenés que ser esposo, tenés que ser empleado, tenés que ser estudiante. Claro. Y cada una de esas cosas tiene sus exigencias, ¿no? Entonces, fue una época muy llena de estrés, o sea, muy, muy llena de estrés. Quizás las personas que estaban cercanas, ¿no? Pudieron evidenciar, ¿no? Esta etapa tan dura de eso, ¿no? De intentar de que todo esto prosiga sin que algo se rompa, ¿no? Sí. Sin que cometas sin que tengas un accidente de trabajo o que si tu relación no se dañe o que tengas que tener malas notas y todo esto. Entonces, Ujú. eh, bueno, fue la que fue muy difícil y yo creo que por eso valoro más, ¿no? No es que los otros no valoren lo que hacen, ¿no? Pero siento que personalmente por eso valoro más todo lo vivido y por eso intento ahora dar lo mejor en la etapa en la que estoy, porque digo, costó tanto, ¿no? Ujú. Convertir esa idea en algo tangible, convertir esa realidad costó tanto, fue tan difícil, que yo lo cuido ahora de la mejor manera posible. Claro, definitivamente. Por, entonces, de hecho, luego cambié de trabajo por eso, porque ya, o sea, ya mi salud ya estaba un poco así de estrés, un poco ya tocada, ¿no? La salud. Entonces cambié a otro trabajo, siempre en el aeropuerto, pero trabajaba en la terminal corporativa del Ujú. aeropuerto. Sí. Bueno, estamos en vivo a través de Nación Artline, esto es en nuestros canales oficiales, a través del YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Si nos ve por ahí en un reel o una historia, por favor compártanos, coméntenos, déjenos ahí su reacción, un sticker, eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a agradar verlos y leerlos por nuestros canales oficiales. Estamos hablando con Lucho Zúñiga, él es radicado en Barcelona, salvadoreño, fotógrafo, viajero y ahora piloto de Volotea. Y a ese nivel quiero llegar. Cómo es que hemos llegado hasta este punto? Ya nos lo comentaba Lucho, ha sido un crecimiento constante, verse primero en el top de la fotografía en El Salvador y luego llegar a tener que trabajar de albañilería en Barcelona y luego decide estudiar. Pudo haberlo parado porque en la pandemia cualquiera dijo, no, ya, o sea, lo empecé en la pandemia, no, mejor lo dejo, ya no. Pero él decidió seguir y ahora resulta que es piloto comercial de una aerolínea internacional. Contame, ¿cómo llegaste a la aerolínea? Y ya para ir finalizando el podcast, ¿qué te ha dejado esta nueva experiencia? Pues sí, pues bueno, acabo esta etapa, cambio de trabajo, termino los estudios y cuando acabas, viene la parte de ¿y ahora? Ujú. Ya cuando acabo, estoy hablando del 2023, ya tenía 40 años, 40, 41, y a tocar puertas, ¿no? Comienzas a tocar puertas, a ver qué posibilidades hay, a buscar internet, a ver qué... Sí es verdad que el COVID nos trajo épocas difíciles, Sí. por un lado, también creo que laboralmente en la aviación aquí en Europa se restableció súper rápido. Se Ujú. decía que quizás en el 2025 iba a repuntar nuevamente, como había sido en el 2019, pero la verdad que hace ya años, post-COVID, que la aviación volvió a ser lo que era. Pero claro, mucha gente se prejubiló, mucha gente se retiró, eh, y la gente como que tuvo muchas ansias de viajar, entonces las compañías aéreas tienen muchísimo movimiento aquí Ujú. laboralmente. Entonces me entero de esta convocatoria de esta aerolínea en el año 2024, el año Ujú. pasado justo también, el 21 de julio tuve mi assessment
la entrevista y todo esto. Sí. Y pues mira, tú aplicas, estudias, te preparas para el simulador, para los requisitos que te piden. Sí. Pues claro, tú acabas de salir y salís con tus horas de estudiante. Con los conocimientos también frescos. Exacto, ¿no? Y también básicos. Sí. Es decir, hay compañías que te van a pedir 500 horas mínimo, 1000, 2000, 3000, que dices tú, pero yo no tengo esas horas, yo lo que tengo son cero, o sea, tengo 1200 horas de avioncito, Sí. pero tengo cero de un avión de verdad, vamos a decirlo. Entonces, pero hay compañías que abren convocatorias para cadetes, que son personas que acabamos de salir, que tenemos cero experiencia. Entonces, entro al proceso de selección, voy pasando los pasos, esto y lo otro, y hasta que en agosto del año pasado, pues mira, me confirman de que sí, de que me aceptan, y para mí fue el día más bonito, más feliz, y de hecho estaba de viaje también de vacaciones, cuando recibí el correo final de bienvenido, ¿no? Bienvenido a bordo, y a partir de ahí es otra nueva experiencia, otro nuevo mundo, pero por lo menos ya dentro, ¿no? Ya dentro. En cualquier comienzo, obviamente es difícil, cualquier comienzo laboral, profesional, no es fácil, porque implica volver a estudiar otra vez, porque tenés que hacerte una habilitación para el avión. Los que volamos son la familia Airbus 320, 319. Tenés que especializarte para estos aviones, tenés que volver a estudiar, tenés que volver a pasar pruebas, exámenes. Sí. O sea, en esto las pruebas, los exámenes, los simuladores y los chequeos no acaban nunca. Entonces, que lo cual está bien, ¿no? Porque estamos hablando de seguridad aérea, en la que llevamos vidas, llevamos una responsabilidad sobre nuestras espaldas muy grande. Sí. ¿No? Entonces, comienzo en octubre, noviembre, comienzo la habilitación, o sea, especializarme en el Airbus, y prácticamente en febrero de este año comienzo a volar. Comienzo con primero hay una etapa de observador, que vas en la cabina, literalmente, como observador. Haces unas horas así, luego haces una etapa que se llama familiarización, donde ya vas en tu asiento de copiloto, o sea, a la derecha. Y entonces ya comienzas ya empezás a acumular tus horas, pero vas con un comandante instructor, y va también un piloto de seguridad, que es un piloto experimentado, que va un tercer piloto, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego de eso, cuando te han aprobado esa etapa, pasas a otra etapa en donde ya no va el piloto de seguridad, siempre vas tú supervisado por el comandante, y es un comandante instructor. No puedes volar como con cualquier comandante. Okay. Y cuando pasas esa etapa, te hacen el line check, que es como, por decirlo, tu examen final, ¿no? La suelta, donde dicen, bueno, si hasta este punto este caballero está apto en su nivel, ¿no? para volar ya, vamos a decirlo, en condiciones normales y estándar, ya puede volar con comandantes que no son instructores. Okay. Y entonces, lo mismo, todos los días estudiar, practicar, porque aquí en la aviación sí es verdad que tenemos procedimientos estándar, ¿no? Que son los procedimientos de cada día, pero también es muy importante la práctica de las emergencias, que son circunstancias que esperas que nunca sucedan, sí. pero como suceden tan poco o no suceden, en el momento que pasen, tenés que estar listo para saber reaccionar. Claro. Porque los procedimientos estándares, pues sí, te los aprendes de memoria porque los haces cada día. Ya lo haces, vamos, porque estás acostumbrado, pero una circunstancia de emergencia, la estudias y vamos a decir que te la aprendes de memoria para que cuando pase estás preparado para saber cómo reaccionar. Sí. Entonces, la verdad que la experiencia para mí ha sido fenomenal, estupenda, excelente. O sea, el conocer gente nueva. Tengo base en Marsella, en Francia, que es relativamente cerca de Barcelona. Y quejas, o sea, profesionalmente hablando, como te digo, aprovechando la oportunidad, dando todo lo mejor que se pueda,
intentando ser lo mejor posible, siempre sacando la mejor versión de ti mismo, ¿no? Sí. Y al estar en un idioma constantemente que no es el tuyo, el inglés, el francés, o sea, el idioma oficial obviamente es el inglés, pero las tripulaciones son francesas en mayoría y pues a veces las conversaciones entre ellos son en francés, entonces yo ahí tratando de, medio lo hablo, pero no puedo tener una conversación, ¿no? Pero bueno, es otra oportunidad, ¿no? Para aprender algo nuevo, para aprender un idioma, para estrechar nuevas relaciones, para mejorar tu carácter, tu personalidad con personas que no conoces de nada, ¿no? Y con las que tenés que estar en una cabina todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Claro. Entonces, y una cabina que es un espacio pequeño, ¿no? En donde lo que tiene que haber o se tiene que intentar es que haya buen ambiente, ¿no? En pro de la seguridad y en pro del establecimiento de un buen vuelo, pues, ¿no? Claro. Como te decía, la responsabilidad que se lleva es mucha. Y entonces, pero no, o sea, yo aprovechando, como te digo, contento, bastante satisfecho con lo que llevo, ya prácticamente llevo medio año allí y sacándole el mayor provecho posible. De momento, pues ahí estoy, ahí continúo. Ya más adelante ya veré qué me depara la vida, ¿no? Qué compañía o lo que sea. Bueno, pero perfecto. Lucho, de verdad que ha sido un resumir de tu vida, de tus cosas, que de hecho hasta ahorita en el podcast te ha saltado la barda, porque el podcast tiene un promedio de 30-35 minutos y estamos a 3 minutos de cumplir la hora, Lucho. Entonces, una hora de podcast. Esto ha estado sumamente interesante, de verdad que... Te hacen hablar y... No, pero hasta... Y eso que Lucho estaba así como que, bueno, y cómo va a ser, y qué es... No, le dije algo que va a fluir y fluyó tanto que ha fluido una hora, mira. No, ha sido súper interesante. Yo quiero agradecerte de verdad por darnos la oportunidad de conocerte un poco más. En tu caso no se cumple esto de no ser profeta en tu propia tierra, porque sí lo fuiste acá como fotógrafo y bueno, quién quita, no sabes qué pasa con la vida ahora que eres piloto en esta nueva etapa, y quién quita que en algún momento lo tengas que desarrollar aquí en El Salvador, o alguna aerolínea te lleve a hacer base en El Salvador también. No lo sabes, y de esa manera... No estoy cerrado, como te digo, la vida me tiene aquí, pero mañana me puede tener allí, en la luna o donde sea. Y eso es lo importante, tener apertura, siempre estar dispuesto, aprovechar las oportunidades, agarrar el tren, aprovecharlo, darlo todo, intentar ser lo mejor, lo más feliz posible. No se puede ser plenamente feliz, pero intentar ser lo más feliz posible con lo que se tenga, con lo que hay, y tirar para adelante. Así que yo te agradezco a vos el espacio siempre, porque expresarte, ¿no? y que la gente escuche y decir, que gente diga, pues yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, lo que sea, no quiero decir precisamente ser piloto, ¿no? Darle para adelante y darlo todo, simplemente darlo todo. Claro, no, definitivamente. No lo dijo Lucho, pero yo estoy 100% seguro que su carrera, haber hecho su carrera profesional como fotógrafo, le permitió ganar un dinero el que le sirvió para poder viajar. O sea, usted puede hacer una cosa y esforzarse en otra para lograr otros objetivos. Así que aquí está el mejor ejemplo, y con Lucho lo hemos tenido. Lucho, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo a la distancia hasta Barcelona, un abrazo a tu familia, y yo espero que este podcast haya sido pues sumamente enriquecedor para todos ustedes, y nos escuchamos y nos vemos en una próxima y nueva edición de Embajadores Artline. Hasta la próxima. Hasta luego, abrazos.